La guerra romana era una experiencia brutal y despiadada. En el fragor del combate cuerpo a cuerpo, los soldados se enfrentaban a enemigos provistos de armas cortantes y contundentes, donde la proximidad significaba que la muerte podía estar a un golpe de distancia. Cada batalla dejaba profundas cicatrices, no solo visibles, sino también invisibles en el espíritu de los combatientes. El dolor físico era solo una parte del sufrimiento. El miedo y el choque emocional impregnaban cada instante. Para los legionarios, el verdadero desafío comenzaba cuando la lucha cesaba. Los gritos y el clamor del metal eran constantes, pero lo que nadie veía era el impacto duradero de ese horror. La intensa violencia de la contienda dejaba cuerpos mutilados y mentes atormentadas, a menudo en silencio. Las heridas externas sangraban, pero las internas, como el trauma psicológico, podían ser aún más devastadoras. La recuperación no era solo un proceso físico, sino una batalla continua contra el pasado. Los soldados que sobrevivían llevaban consigo una carga invisible, un secreto guardado en sus ojos. El entorno del campo de batalla contribuía a agravar el sufrimiento. El suelo, cubierto de barro, sangre y suciedad, contaminaba las heridas, convirtiendo la supervivencia en un juego cruel contra las infecciones. No había tiempo para cuidados delicados, y el frío y el agotamiento minaban aún más las fuerzas de los combatientes. Roma podía celebrar victorias y conquistas, pero para el soldado común, la guerra era un tormento constante que no terminaba con el cese de las hostilidades. La vida tras el combate se caracterizaba por un pesado silencio, donde muchos se enfrentaban al estigma de sus cicatrices, tanto físicas como emocionales. La cultura romana exaltaba la fuerza y el heroísmo, pero ofrecía poco a quienes regresaban destrozados. Sobrevivir a la batalla era solo el comienzo de una nueva guerra, esta vez contra la propia memoria de la violencia. Muchos volvían a casa, pero jamás regresaban verdaderamente. Este primer secreto de la recuperación revela que, para los 100 soldados romanos, la guerra no terminaba en el campo de batalla. La violencia y el trauma los acompañaban en cada paso, creando una sombra que cubría sus días y noches. Comprender esta realidad es esencial para comprender los verdaderos desafíos de la recuperación y por qué muchos nunca más fueron los mismos. Las armas utilizadas en la guerra romana eran instrumentos diseñados para causar la máxima destrucción en el combate cuerpo a cuerpo. El gladius, un arma corta y letal, era capaz de penetrar entre las costillas, perforando órganos vitales con mortífera precisión. Las lanzas y los pilum romanos, por su parte, no solo herían, sino que mutilaban, a menudo fracturando huesos y desmembrando extremidades. Por otro lado, los bárbaros empleaban hachas y mazas brutales, capaces de arrancar brazos enteros y aplastar cráneos, causando heridas abiertas y desiguales que incrementaban el riesgo de infección. Sin embargo, el verdadero peligro no residía únicamente en el corte, sino en las consecuencias ocultas de esas heridas. Muchas dejaban fragmentos de las armas incrustados en el cuerpo, provocando daños internos e infecciones profundas que, en la época, eran casi siempre fatales. El terreno del campo de batalla, impregnado de barro, sangre y suciedad, contaminaba las heridas, convirtiendo pequeños cortes en puertas de entrada para bacterias mortales. La supervivencia dependía de la rapidez y eficacia del tratamiento, algo excepcional en la antigüedad. Las fuentes médicas romanas, como los escritos de Aulo Cornelio Celso, describen escenas de horror, vísceras expuestas, múltiples fracturas, rostros desfigurados y dientes arrancados. Tales lesiones sobrepasaban la tolerancia humana, y pocos lograban sobrevivir sin perder miembros o la vida. Incluso aquellos que escapaban a la muerte se enfrentaban a dolores interminables y secuelas permanentes. La brutalidad de las armas reflejaba la dura realidad de la guerra, donde la gloria se acompañaba de un sufrimiento extremo. Más allá del daño físico, muchas de esas heridas ocultaban cicatrices invisibles, como el trauma psicológico que se instalaba silenciosamente tras la batalla. El cuerpo podía resistir, pero el espíritu sufría heridas que ninguna medicina de la época sabía tratar. Así, el cruel secreto de la guerra romana radicaba en la combinación del daño físico y mental, una doble amenaza que perseguía a los soldados mucho después de abandonar el campo de batalla.
Este panorama revela por qué la recuperación de los soldados era un proceso complejo y doloroso, donde la simple supervivencia era tan solo el primer paso. Heridas sangrientas e invisibles se entrelazaban en una batalla prolongada por la vida y la salud mental, convirtiendo la recuperación en un desafío que sobrepasaba lo esperado. La medicina romana en el campo de batalla era una mezcla de pragmatismo y brutalidad, donde salvar vidas con frecuencia exigía decisiones duras y procedimientos dolorosos. Los médicos, llamados medici, utilizaban vinagre, vino y plantas para intentar contener las infecciones y aliviar el dolor, pero el conocimiento sobre gérmenes era inexistente. Cuando las heridas eran graves, la cauterización con hierro al rojo vivo era común, un método terrible para detener las hemorragias, infligiendo un sufrimiento extremo a los soldados. Las amputaciones eran frecuentes, puesto que la gangrena representaba una amenaza constante y sin remedios eficaces. Cortar el miembro afectado era a menudo la única solución para salvar la vida. Los instrumentos eran rudimentarios: sierras de bronce, ganchos de hierro y fórceps simples. Y la anestesia se limitaba a vinos fuertes o plantas narcóticas, insuficientes para evitar el sufrimiento. A pesar de ello, los Medici desempeñaban un papel vital en el mantenimiento de la fuerza de las legiones, actuando con rigor y sin sentimentalismos. La fama de los Medici era ambigua, respetados por su habilidad e importancia, pero también temidos por el sufrimiento que imponían. Decidían quién tenía posibilidades de sobrevivir y quién sería abandonado a la muerte, en un juicio cruel que pesaba tanto en la medicina como en la estrategia militar. Este equilibrio entre salvar y sacrificar era uno de los secretos más sombríos de la recuperación romana. Más allá del aspecto físico, la falta de recursos y conocimiento hacía la recuperación precaria. Las heridas infectadas, la ausencia de higiene y el contacto con la tierra contaminada incrementaban el riesgo de muerte incluso después del tratamiento inicial. Por ello, la recuperación no era garantía de vida, sino un campo de batalla continuo contra la degradación del cuerpo. Este escenario revela una medicina despiadada, pero imprescindible para la supervivencia de las legiones. La recuperación de los soldados dependía de la resistencia al dolor y a la brutalidad de los tratamientos, en una guerra silenciosa librada en el lecho del hospital, lejos de la gloria y la fama. No todas las batallas dejaban marcas visibles en el cuerpo. Muchas heridas eran invisibles y devastaban la mente de los legionarios. Lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático ya existía en la antigua Roma, aunque no tuviera nombre ni diagnóstico. Los soldados sufrían pesadillas, insomnio, ansiedad extrema y miedo constante, síntomas silenciosos que corroían su bienestar. Esta guerra interna era tan cruel como el combate físico y, a menudo, más difícil de soportar. La sociedad romana, rígida y centrada en el ideal de la virtus, coraje y resistencia, no comprendía esta fragilidad emocional. Los hombres que padecían estos traumas eran considerados débiles o deshonrosos, lo que incrementaba su aislamiento y sufrimiento. Sin apoyo ni comprensión, muchos perdían el contacto con familiares y amigos, sumiéndose en un devastador silencio. El dolor mental era un castigo invisible que pocos se atrevían a afrontar abiertamente. Algunos intentaban retomar la vida normal, pero el simple acto de recordar las batallas era insoportable. Evadían las fiestas, las multitudes y cualquier conversación que pudiera despertar dolorosas memorias. Esta repulsa al trato social convertía a muchos veteranos en figuras solitarias, marcadas no por cicatrices externas, sino por un vacío interior que los consumía lentamente. Para estos hombres, la guerra no terminaba al regresar a las ciudades. La lucha continuaba en el silencio de sus mentes. Sin tratamientos, diagnósticos o palabras que explicaran su sufrimiento, llevaban el peso del trauma en secreto. Esta batalla psicológica fue un cruel y perdurable secreto de la recuperación de los soldados romanos. Comprender este lado oculto de la recuperación es fundamental para apreciar que la gloria de la guerra era solo una cara de la moneda. Tras los grandes hechos y victorias, había legionarios destruidos por dentro, librando una guerra invisible, pero tan costosa como el enfrentamiento físico. Los Medici, médicos militares romanos,
eran figuras esenciales en la recuperación de los soldados heridos, pero también detentores de un poder cruel. Su misión era mantener a los combatientes con vida el tiempo suficiente para que siguieran luchando, no necesariamente curarles por completo. Organizados en valetudinaria, hospitales militares, actuaban en condiciones precarias y con escasos recursos, enfrentando diariamente decisiones de vida o muerte. Estos hospitales estaban divididos en secciones específicas: heridas abiertas, fiebres, infecciones y convalecencia. Un sistema rudimentario que ya demostraba cierta organización. Sin embargo, la falta de higiene y el conocimiento limitado sobre las infecciones convertían a los valetudinaria en lugares peligrosos. El riesgo de contaminación era alto y muchos soldados morían allí, lejos de la mirada de la gloria. Los instrumentos utilizados eran sencillos, pero efectivos para la época: sierras de bronce, ganchos de hierro y fórceps rudimentarios. La anestesia, cuando era posible, provenía de vinos y plantas naturales, pero el sufrimiento durante las cirugías era intenso. A pesar de todo ello, los Medici eran respetados y temidos, pues decidían quién tenía posibilidades de continuar sirviendo y quién sería desechado. Su función trascendía el cuidado médico. Eran piezas estratégicas para el funcionamiento de la legión. El objetivo era asegurar que el mayor número posible de soldados regresara al campo de batalla, incluso mutilados. Esta brutal pragmática demostraba que la recuperación era, ante todo, un esfuerzo para mantener la maquinaria militar en marcha. Este equilibrio entre salvar y sacrificar modelaba la vida de los soldados heridos. Los Medici eran guardianes que enfrentaban una batalla diaria contra el dolor, la muerte y la limitación del conocimiento, desempeñando un papel crucial en la supervivencia de los ejércitos romanos. Tras sobrevivir a la batalla, muchos soldados emprendían una agonizante travesía para alcanzar el Valetudinarium, el hospital militar romano. El transporte se realizaba en camillas improvisadas, a menudo colocadas sobre lanzas y cubiertas con capas, o en rústicas carretillas tiradas por bueyes. Estas precarias condiciones convertían el camino en una tortura constante, agravando las heridas y causando dolores insoportables. Las calzadas romanas, aunque avanzadas para la época, carecían de amortiguación o atenciones al confort de los heridos. Cada irregularidad en las piedras podía significar una nueva lesión, y muchos morían durante el trayecto, incapaces de soportar el sufrimiento físico. La eficiente logística de la legión, sin embargo, priorizaba la movilidad de la tropa, dejando la compasión en segundo plano. Llegar al Valetudinarium no garantizaba un alivio inmediato. Aquellos que sobrevivían al viaje se enfrentaban a entornos insalubres, con poca higiene y recursos limitados. El hospital, a pesar de ser un avance estructural, reflejaba aún el conocimiento médico restringido de la época, haciendo que la recuperación fuera un proceso lento e incierto. Para algunos, el Valetudinarium era un lugar de esperanza, donde la ciencia empírica y la dedicación de los Medici podían salvar vidas. Para otros era una sentencia silenciosa, un espacio donde la gangrena, las infecciones y el dolor constante se convertían en compañeras inevitables. Este contraste muestra la ambigua naturaleza de la recuperación romana. Este tramo de la jornada del soldado herido revela que la recuperación era mucho más que curar heridas. Era sobrevivir a un sistema brutal, donde cada paso podía significar vida o muerte. El dolor físico, el sufrimiento mental y la incertidumbre transformaban el retorno a la vida normal en una dolorosa y peligrosa odisea. Los Valetudinaria eran los hospitales militares permanentes de las legiones romanas, donde la verdadera batalla por la supervivencia de los soldados heridos se libraba lejos del ruido de los combates. Estos espacios se dividían en sectores específicos, destinados al tratamiento de heridas abiertas, fiebres, infecciones y la recuperación. A pesar de su organización, estos lugares se enfrentaban a enormes desafíos debido a la falta de conocimiento sobre higiene y bacterias. La falta de esterilización de los instrumentos, la ropa e incluso las manos de los médicos convertía al hospital en un ambiente propicio para la proliferación de infecciones. Muchos soldados que escapaban de las espadas y flechas sucumbían allí, víctimas silenciosas de la gangrena y la septicemia.
El silencio de estos hospitales estaba marcado por el sufrimiento invisible que consumía lentamente a sus pacientes. Sin embargo, los valetudinaria representaban un avance en la medicina militar para la época, con camas de madera, áreas específicas para diferentes tratamientos e incluso algún control básico de la limpieza. La estructura permitía un seguimiento más sistemático de los heridos, aumentando las posibilidades de recuperación, aunque precaria. El desafío era mantener con vida a aquellos que podrían volver a la batalla, o al menos sobrevivir para contar la historia. El ambiente del valetudinarium era sombrío, marcado por dolores constantes, fiebres y delirios provocados por las infecciones. La mortalidad era alta, y muchos soldados pasaban sus últimos días allí, lejos de los aplausos y las celebraciones. La gloria de la guerra no alcanzaba a quienes luchaban contra el tiempo y la degradación de sus propios cuerpos. Este silencioso campo de batalla era el lugar donde la guerra continuaba, pero esta vez contra el propio cuerpo y las fuerzas invisibles que amenazaban la vida. La recuperación de los soldados romanos era una lucha épica y cruel, librada lejos de la vista de la historia, pero decisiva para el destino del imperio. La gangrena era el terror silencioso que se instalaba en las heridas abiertas de los soldados romanos, una amenaza invisible que consumía músculos, tejidos y huesos sin piedad. Sin conocimiento sobre bacterias o antibióticos, los médicos se enfrentaban a un enemigo casi imbatible, lo que convertía la recuperación en una carrera contrarreloj. Una pequeña infección podía rápidamente transformarse en una enfermedad mortal. El olor pútrido y la coloración negra de los tejidos afectados anunciaban el avance de la gangrena, que causaba dolores insoportables y dejaba al cuerpo irreversiblemente comprometido. Para contener el avance, la amputación era a menudo la única salida, incluso si ello significaba perder un miembro y, en consecuencia, parte de la identidad y la dignidad del soldado. Este escenario de lucha constante contra las infecciones se veía agravado por la falta de higiene, los instrumentos reutilizados y los ambientes insalubres en los hospitales militares. La combinación de estos factores hacía que muchos soldados murieran no por la espada enemiga, sino por enfermedades contraídas en el propio campo de recuperación. La gangrena no discriminaba. Héroes condecorados y reclutas inexpertos sucumbían de la misma forma, minando la fuerza de las legiones y dejando cicatrices físicas y emocionales profundas. Esta amenaza invisible transformaba la recuperación en un proceso doloroso, donde la victoria sobre el enemigo podía seguirla una derrota silenciosa en el hospital. Conocer este cruel secreto de la recuperación romana nos ayuda a comprender las dificultades que enfrentaban los soldados tras la batalla. La lucha continuaba mucho más allá de los combates, revelando una guerra oculta contra la decadencia del cuerpo y el silencio de la muerte. La promesa de Roma a sus soldados era de honor, tierras y una vida digna tras años de servicio. Pero la realidad para muchos era muy diferente. Muchos veteranos mutilados recibían una baja llamada missio causaria, que les garantizaba el abandono, sin las recompensas prometidas. Sin pensión, tierras ni apoyo, muchos volvían a una vida de pobreza y exclusión social. Esta desvalorización causaba un profundo impacto en la vida de los excombatientes, que a menudo eran rechazados por sus propias familias y comunidades. El orgullo y el prestigio acumulados en el campo de batalla no garantizaban una reintegración digna. Lo que quedaba era la lucha diaria por sobrevivir en un mundo que los olvidaba rápidamente. Algunos encontraban refugio en cargos administrativos o como instructores dentro del propio ejército, aprovechando sus habilidades prácticas. Sin embargo, estas oportunidades eran limitadas y dependían de la buena voluntad de los superiores. La mayoría se enfrentaba a la marginalización, sin empleo ni reconocimiento, viviendo como sombras de su antigua gloria. El abandono de los soldados heridos reflejaba la naturaleza pragmática y, a menudo, fría del Imperio Romano, que valoraba al soldado mientras era útil, pero descartaba a quien ya no podía contribuir a sus conquistas. Esta cruda realidad revelaba que la recuperación física era solo una parte de la batalla. Sobrevivir socialmente era otro desafío colosal. Para muchos, el regreso a la vida civil era el comienzo de una nueva guerra contra el olvido, la miseria y la soledad.
El silencio de la sociedad romana ante estos hombres dejaba una deuda histórica que aún hoy resuena en la memoria de quienes estudian las consecuencias humanas de la guerra. Para numerosos veteranos, el fin de la contienda significaba el inicio de una nueva batalla, una lucha contra el olvido y la exclusión social. Mientras Roma erigía monumentos y celebraba a los generales, los soldados mutilados y marcados por el sufrimiento quedaban al margen, invisibles para el imperio al que habían servido. Esta deshumanización constituía una de las mayores crueldades a las que se enfrentaron estos hombres. Sin acceso a pensiones ni tierras, muchos supervivientes recurrían a la caridad de familiares o vivían en las calles de las grandes urbes, como Roma, Alejandría y Cartago, mutilados y con cicatrices que denunciaban su historia. Estos veteranos eran a menudo rechazados o ignorados por la sociedad. El peso de la gloria perdida se convertía en invisibilidad social. Algunos encontraron un camino en ocupaciones humildes, abriendo tabernas, trabajando como guardias urbanos o servidores administrativos, intentando reconstruir sus vidas a partir de lo poco que les quedaba. Otros, sin embargo, escogieron sendas más sombrías, convirtiéndose en mercenarios o gladiadores, vendiendo sus habilidades a cambio de dinero o simplemente para escapar del abandono. La arena, donde la violencia se convertía en espectáculo, era un destino paradójico para estos hombres. Allí, la muerte rápida podía parecer más digna que una vida de silencio y dolor constante. La gloria y la fama, aunque temporales, ofrecían un último recurso para transformar el sufrimiento en algo visible y valorado. Esta realidad revela una deuda histórica que Roma nunca saldó por completo con sus soldados. Sobrevivir a la guerra romana era solo el inicio de otra lucha, silenciosa y cruel, contra la marginación, el dolor crónico y el olvido. Un precio alto que muchos pagaron con la propia vida. Si te ha gustado descubrir los secretos ocultos de la recuperación de los soldados romanos, no te pierdas los próximos episodios de esta fascinante serie. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todas las novedades y acompaña historias que revelan el pasado como nunca antes lo habías visto. Hasta la próxima.